vamos a cumplir. Estas propuestas fueron presentadas. Este sujeto está acusado de robar un vehículo que minutos el presidente del Estado, Evo Morales. Y otro de los municipios afectados por la vía está intransitable. Los delincuentes estaban armados. Depois você queria ser o grande herói das estradas, tudo que você queria ser. Muy buenas tardes, distinguida audiencia que nos siguen a través de Televisión Universitaria Canal 11. En este tu programa No Somos Cifras. Porque tú y yo no somos cifras de un determinado nivel de audiencia o una medida cuantitativa. Somos mucho más que ello. Somos personas y tenemos derechos. Y uno de nuestros derechos es el derecho a la información. Hola Jason, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Gunnar? Un saludo cordial a toda la audiencia de Televisión Universitaria. Estamos en el programa número 6. Ahora vamos a hablar del tema de los derechos, Gunnar, a través de los medios. Programa sexto, y es un punto muy importante respecto a este tema y que va en la coyuntura. ¿De qué aborda el tema de hoy respecto a los medios como tal? Estaremos preguntando, me imagino que tú alguna vez te has preguntado, también ahí las personas que están viendo a través de la señal de Televisión Universitaria se preguntarán, ¿será que los medios pueden llegar a vulnerar algunos o determinados derechos? Es necesario señalar, no confundir lo que son los derechos humanos con los derechos fundamentales. Los primeros, emanados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, suscrito un 10 de diciembre de 1948. Los segundos, aquellos que están manifestados en nuestra actual Constitución Política del Estado Plurinacional. Y justamente para hablar de todo ese tema tenemos a personas que dan su opinión, profesionales, como es la característica del programa No Somos Cifras, estarán brindando su punto de vista respecto a ese tema. Y comenzamos de esta manera, Gunnar. Con su participación y su preferencia. Muchísimas gracias, distinguidos televidentes. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intigaipi. Allí ya chukaliyachu walyachu mereya kasekichis. Kay qosqollaqtapiqa qillatata qawallaqtakunapi uyarimarniykuna wayqikuna panaykuna. Hemos estado revisando algunos medios de comunicación. Tienen todo el derecho a estar en la oposición. Que no tiene palabra para manifestarlo en primer lugar. Ha comenzado el proceso judicial seguido por el gobierno contra el periódico La Prensa. En Bolivia, organizaciones de prensa protestan tras la apertura de varios juicios penales contra 3 medios de comunicación. Que empiecen a funcionar las instancias llamadas por ley en caso de que alguien se sienta agraviado por alguna publicación. Refiriéndonos al trabajo periodístico y al ejercicio de los derechos, es indispensable señalar qué es un derecho. Un derecho es una facultad, un conjunto de libertades y garantías que reconoce el Estado para el ejercicio de las personas. Cuando el Estado suscribe estas libertades en el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cada uno de esos derechos se reconoce como los derechos humanos. Pero cuando el Estado reconoce derechos en el marco de la Constitución Política del Estado, estos derechos se denominan derechos fundamentales o fundamentalísimos, dependiendo su tipología señalada en la Constitución. En el artículo 106 de la Constitución Política del Estado Plurinacional, señala como derecho fundamental de la sociedad boliviana el derecho a la información y el derecho a la comunicación. Punto alto y digno de celebrar
en nuestra Constitución Política del Estado, que hace justamente que sea muy de avanzada en esta temática de derechos. Sin embargo, hay que diferenciar en la definición correspondiente. Una persona particular, privada, no puede vulnerar o violar derechos humanos. Solamente el Estado, quien ha suscrito la Declaración Universal de los Derechos Humanos, puede violar los mismos. Pero sí cualquiera puede vulnerar los derechos fundamentales, porque la Constitución es de todos los bolivianos y para todos. Y a continuación, vamos a ver si los medios de comunicación han vulnerado algunos derechos señalados en nuestra Constitución según la percepción suya. Bueno, a mi punto de vista, yo creo que algunos son los que sí respetan los derechos, pero otros algunos son los que pasan por encima de todo para tener una buena exclusiva, una buena noticia. Cada medio tiene su forma de dar información y sería que son raros los medios que respetan los derechos. Yo creo que sí. Más que todo los medios de comunicación hacen su labor, ¿no? De poder más que todo transmitir lo que la población piensa, ¿no? Hay algunos medios que sí se merecen y respetan y de verdad hacen un buen trabajo, ¿no? Pero otros no. Pienso que no en un 100%, pero sí en algunos casos. No, en ningún momento. Yo creo que más bien están para informar y relatarnos todo lo que sucede, ¿no? Para informarnos básicamente. Los medios no agreden a nadie, simplemente lo que hace es decir la verdad. La mayoría de los medios yo creo que sí, especialmente si son medios audiovisuales, creo que sí respetan, pero hay algunos medios como la prensa que no lo hacen. Por ejemplo, los periódicos sensacionalistas o amarillistas. Depende de cuál es el mensaje, porque muchas veces los derechos humanos, ¿verdad? Comprenden un ámbito demasiado grande como para limitarse solamente al rol de los medios. A veces sí, a veces no, dependiendo de cuál es el mensaje. Respetar no tanto. Aumentan una información que dicen que no es verdad, pero lo aumentan. Una vez comprendiendo en qué consisten los derechos fundamentales, hacemos la pregunta a profesionales. ¿Consideran que los medios contribuyen a respetar o vulnerar estos derechos fundamentales? Considero que la posición de análisis de inicio debe ser caso por caso, evitando la estandarización del trabajo de todos los medios de comunicación masiva y de todos los operadores de los medios de comunicación masiva. Pero evidentemente se puede corroborar la violación de los derechos humanos, como por ejemplo, cuando los camarógrafos, no digo todos, sino aquellos que van detrás y a la pesca de la imagen, del semblante de aquella persona que ha sido capturada por la policía en calidad de sospechosa de la comisión de un delito. De acuerdo al Código de Procedimiento Penal, la policía tiene la obligación de precautelar por la vigencia de los derechos personalísimos de estas personas, cuáles son, por ejemplo, la dignidad, la intimidad. Entonces, el periodista o el camarógrafo no puede hacer esta persecución, tendría que solicitarle al policía encargado de la custodia de esta persona que le pregunte si es que puede ser entrevistado por esta persona y si es que puede ser filmada, es decir, si esta persona consiente en realizar una entrevista para los medios de comunicación masiva. Una violación de los derechos humanos a través de los medios, no considero aquello. Yo lo que más bien pienso es de que se está generando una especie de amedrentamiento
de implantar miedo en el sector de los medios de comunicación por algunos sectores del gobierno, ¿no? Lo que existe es una constante arremetida en contra de la libertad de expresión, contra el derecho de la información, contra el derecho de la libre expresión. Lo que está pasando en el país últimamente, la persecución jurídica, ¿no es cierto?, de algunos medios de comunicación como es ANF, porque el gobierno considera que es por la vía de la ley contra el racismo y toda forma de discriminación que se debe aplicar contra estos medios de comunicación. O sea, se está amedrentando, se está coartando de alguna forma la libertad de información y la libertad de expresión. No bajo el rótulo de que hay libertad de expresión, pueden emitir a veces opiniones sesgadas, manipuladas de determinado tipo de hechos, acontecimientos. Y obviamente hay medios que cumplen al pie de la letra lo que podría ser los derechos humanos, ¿no? Entonces yo creo que hay medios y hay medios. En este sentido yo creo que las personas, las instituciones y en este caso los medios deben cumplir lo que está establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero también en la Constitución Política del Estado. Respecto a la vulneración de los derechos enmarcados en nuestra Constitución Política del Estado, según usted, los medios de comunicación o algunos medios de comunicación, seamos precisos, ¿vulneran los mismos o no? ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su opinión? En su mayoría creo que no. Creo que no respetan los derechos. A veces los violan. Eso es lo que pienso. Una minoría es la que respeta y la mayoría no, pero se respaldan con algunos argumentos que realmente hacen que la población los apoye. Jóvenes, como ustedes saben, el VIH-Sida no se contagia, se transmite. Tener derecho a inclusión. Pero si eso ya sabemos, ¿no, chicos? Si supuestamente ya sabemos, entonces ¿por qué nos siguen discriminando a los que vivimos con VIH? Bien, en este contexto estamos hablando de los derechos humanos y los medios. Hacemos otra pregunta, otra interrogante que nos van a aclarar algunos profesionales. ¿Consideran que los medios o algunos medios, pueden ser muchos o pocos, actualmente están contribuyendo a preservar o al contrario a vulnerar los derechos fundamentales? Escuchemos. Evidentemente, no todos los medios, vuelvo a repetir, caso por caso, pero se corrobora en la práctica cotidiana que el trabajo de los medios de comunicación masiva realizados por los operadores contribuye en muchos casos a la violación de los derechos humanos más que a la precautelación, a la vigencia, a garantizar el ejercicio de los mismos. Los periodistas o los medios de comunicación deberían de luchar todos los días de forma incansable para que se respete la Constitución Política del Estado, sino que se cumplan los acuerdos firmados a nivel internacional, como es la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que se garantiza el respeto a la libre expresión y al derecho a la información. Yo creo que en algunos casos sí contribuyen a la violación de los derechos, no solamente humanos, porque yo creo que hay que pensar los derechos también más allá de las personas. Actualmente se habla de los derechos de los animales, de los derechos de las plantas, de los derechos de la madre tierra y también de los derechos cósmicos. Yo creo que en algún momento hay medios que probablemente por tener mayor audiencia pueden incitar a la transgresión de determinado tipo de derechos.
Después de conocer estas opiniones, ahora le preguntamos nuevamente a usted, ¿cuáles son las medidas correctivas que deben aplicar estos pocos o muchos medios de comunicación, según su percepción, para evitar que continúen vulnerando el derecho a la información? De repente materias en la universidad o incluso talleres buenísimos. Bueno, haciendo una ley que sancione a los medios que vulneran los derechos. Bueno, pienso que para empezar muchas personas ni siquiera conocen sus derechos. Quizás un poquito más de informar en los mismos medios, ¿no?, sobre los derechos humanos de las personas. Está comprobado que no por hacer demasiadas leyes los derechos son respetados. De lo que se trata no es de que hagan más leyes, sino de que las pocas leyes que hay se cumplan, pero se cumplan tal como siempre se ha dicho. Deberíamos de repente conformar alguna especie de comités o agrupaciones que vayan en defensa de esto, ¿no? El respetarnos es lo único, respetar, digamos, la identidad de la persona, respetar el color y, bueno, no discriminarnos, ¿no? Yo creo que capacitando más a los periodistas, porque hay algunos changos que trabajan en televisión o en algún otro medio que son comunicadores empíricos y tal vez no han recibido una formación necesaria con lo que es además la ética y en base a eso de los derechos. Que las personas tomemos conciencia de nuestros derechos y defenderlos nosotras mismas. Ya en la parte final estamos hablando del contenido de los derechos humanos, los derechos fundamentales de las personas y los medios. ¿Será que existen instituciones que se encargan de controlar? Y si no lo están haciendo, ¿qué se podría hacer? Escuchemos la opinión de algunos entendidos en la materia, quienes nos comentan al respecto. Entiendo que tenemos algunas instancias para realizar el control desde la sociedad. Hay algunas instituciones. Sin embargo, me parece que lo más importante es la educación. Si se promueve un país con una educación básica, una educación media y una educación universitaria de buena calidad, entonces debemos tener la seguridad de que el accionar de nuestros profesionales, incluso de los que no adquirieran la profesionalidad, va a ser una actuación ética, más moral de lo que es hoy en día. Yo creo que es la sociedad civil la que debe regular también aquello, ¿no? El derecho a la intimidad, el derecho a la propia imagen de cada persona. O sea, hay mecanismos de regulación. O sea, la ley de imprenta inclusive, o sea, protege al ciudadano común y corriente de algunos inconvenientes o algunos errores que se podrían cometer en algunos medios de comunicación, pero para eso está la ley de imprenta, para hacerla cumplir. O sea, todo ciudadano puede acudir a esta ley y hacer respetar sus derechos que creen que han sido vulnerados. Pero aquí se puede hacer una reflexión, ¿no? ¿Quién es el garante de los derechos? En este caso hay una tendencia que dice que el garante de los derechos es el Estado. Entonces, por ahí lo que deberían hacer los medios es promover que la población, la ciudadanía, demande al Estado que cumpla con y que genere las opciones, las alternativas para que la gente goce y ejerza los derechos. Y en ese punto, Jason, llegamos a las conclusiones. Después de su participación y de la participación de diversos profesionales de gran prestigio que han sido entrevistados por este programa. Y tenemos un panorama más claro, hemos aprendido varias cosas. Ahora sabemos, Gunnar, que para que puedan grabarnos o puedan fotografiarnos necesitan nuestra autorización. Ninguna persona, ningún medio de comunicación puede difundir una imagen suya, mía o de cualquier persona sin el consentimiento de la persona a la cual pertenece o de la cual es la imagen. Tampoco nos pueden hacer decir cosas que no decimos, pero uno se preguntará, ¿qué pasa si yo he sido vulnerado? ¿Dónde puedo ir? ¿Dónde podría denunciar? Si los derechos de una persona han sido vulnerados, puede acudir a las instancias que correspondan, y es una de ellas. Si un periodista, en el ejercicio de su trabajo, accidentalmente o comete una omisión o realmente desarrolla una vulneración, existe justamente un instrumento legal que establece si ha cometido o no la misma, y es la ley de imprenta.
un periodista y un trabajador de prensa se tiene que acoger a esa ley imprenta. En caso de que sea otra persona que no esté relacionado con el trabajo informativo periodístico, existe el Código Penal que establece justamente y que protege los derechos emanados en la Constitución Política de nuestro Estado. Bueno, de esta manera llegamos al final de una edición más del programa No Somos Cifras. Agradecemos, por supuesto, a la Unidad de Producción Audiovisual, a Castel Vargas, a José Ávila, a Claudia Cayoja, que hacen posible que nosotros a cada fin de semana lleguemos hasta sus hogares. Jason, un importante mensaje para concluir. El nivel de vulneración de los derechos depende del nivel de conocimiento que tengamos de los mismos. Por tanto, amigo, no duden en denunciar, no duden en reclamar, no duden en defender su derecho. Y sobre todo, infórmese del mismo. Tenemos derechos y hay que necesariamente hacerlos valer. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a cumplir. Estas propuestas fueron presentadas. Este sujeto está acusado de robar un vehículo que minutos el presidente del Estado, Evo Morales. Y otro de los municipios afectados por la vía está intransitable. Los delincuentes estaban armados. Depois você queria ser o grande herói das estradas, tudo que você queria ser.